Este es un congreso que está planteando, como en otros años, el análisis del poder constituyente, pero en este caso no ya desde una perspectiva más teórica, sino de una perspectiva precisamente propositiva, ¿no? De qué podría hacer un poder constituyente si se activara en España y, por lo tanto, qué respuestas pueden existir desde el constitucionalismo para resolver algunos de los problemas por los cuales se podría plantear el que hay necesidad de realizar un proceso constituyente. Y a mí, como digo, me han encargado de hablar del tema de mecanismos de participación democrática. Como seguramente vosotros conocéis, vuestra gran mayoría, lo primero que tendríamos que recordar es de dónde partimos, ¿no? De dónde partimos, que algo ya ha dicho el profesor Antonio de Cabo esta mañana, pero el punto de partida es qué dice nuestra Constitución o qué prevé nuestra Constitución sobre participación democrática de los ciudadanos. Y nuestra Constitución pues, es bastante, digamos, precaria en ese sentido y, de alguna manera, eso es lo que generó la ola de insatisfacción que culminó con el movimiento del 15M, culminó pues, con una posición muy mayoritaria dentro de la opinión pública española de que no habían mecanismos de control ciudadano sobre quienes ejercen el poder y por lo tanto, digamos que esta es una de las grandes falencias de nuestra Constitución y también uno de los grandes, digamos, anhelos de cambio dentro de la sociedad española, que podrá hacerse a través de un procedimiento constituyente o, en su caso, a través de una reforma constitucional, pero indudablemente uno de los puntos de agenda, aunque los partidos políticos normalmente no hablan mucho del tema, pero los ciudadanos sí que hablan de ese aspecto, del aspecto de cómo poder introducir mecanismos que permitan a los ciudadanos alterar o cambiar las decisiones que toman los representantes y con las que no están de acuerdo, o incidir en la manera de tomar las decisiones por los representantes, o incluso la perspectiva que también yo voy a plantear de poder cambiar a los representantes cuando estos representantes, estas personas electas, estén incumpliendo con las expectativas que se habían generado por parte de los ciudadanos. Y desde esa perspectiva, nuestra Constitución vigente fue realizada en un marco de transición, en un marco en donde, desde mi punto de vista, no solamente creo ser mi punto de vista, sino también lo que de alguna manera reflejan los propios debates constituyentes, existía un cierto miedo a la democracia. Existía un cierto miedo a la democracia y, curiosamente, desde no los sectores, digamos, del franquismo, sino de los sectores de la izquierda de la Asamblea Constituyente. De hecho, no fue una Asamblea Constituyente, unas Cortes que se autonombraron constituyentes. En ese momento histórico, curiosamente, para los que sois más jóvenes, y seguramente esto no lo conocéis, los que plantearon mecanismos de participación democrática directa fue Alianza Popular, o sea, el partido más a la derecha en aquel momento de constituyente. ¿Por qué? Porque tanto la derecha como la izquierda yo creo que partían de la base de que el franquismo durante 40 años había eliminado, digamos, la conciencia democrática de la gente, que había instalado una serie de miedos hacia determinadas fuerzas políticas, y por lo tanto los partidos más a la izquierda pensaban que la mayoría de los ciudadanos estaban de alguna manera colonizados cultural e ideológicamente y por tanto era mejor que cuanto menos participaran mejor, porque había un franquismo sociológico que, si se le preguntaba, podía dar resultados o respuestas que no gustaran a una parte de los representantes. Por eso no es de extrañar pues, que cuando se habla del referéndum la enmienda la presenta Carro Martínez, que es un diputado de Alianza Popular, o cuando, por ejemplo, las enmiendas que fracasaron de Alianza Popular para que hubiera referéndum de aprobación de la reforma constitucional. O sea, los que siempre pedían la participación de los ciudadanos, curiosamente, son los que en principio tenían una vocación aparentemente menos democrática, pero que creían que tenían al pueblo, digamos, en su favor, como digo, sociológicamente. Por el contrario, los que deberían de haber tenido una propuesta más democrática tenían ese miedo, esa situación acomplejada, ¿no?, de que los ciudadanos no iban a tener una capacidad realmente democrática, cosa que además luego se desmintió absolutamente, porque nada más que 4 años después de la aprobación de la Constitución, en 1982, el pueblo español votó masivamente a una opción de cambio, que era en aquel momento el Partido Socialista Obrero Español, y lo hizo, como digo,
de una manera abrumadora, dando la mayor mayoría parlamentaria que ha existido en la historia constitucional de España, ¿no? Por lo tanto, no era así, el pueblo español era suficientemente maduro, pero sí había una visión de las élites de que necesitaban tener traductores, ¿no? Porque era malo que se expresaran directamente los ciudadanos. Por tanto, la regulación, como digo, fue absolutamente lamentable. Hay la previsión del artículo 92 de la posibilidad de convocar un referéndum, pero el referéndum siempre lo tiene que convocar el poder constituido, lo tiene que convocar no la ciudadanía, sino en este caso el presidente del gobierno con la aprobación del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta y por lo tanto los ciudadanos no pueden pedir que se les pregunte sobre alguna cuestión que les parezca a ellos de especial trascendencia. Y en segundo lugar, el segundo elemento en donde también hay un cierto grado de presencia de la participación ciudadana, que es en la reforma constitucional, también se reguló de una manera cicatera, en donde es posible hacer reformas de la Constitución sin que haya ningún tipo de participación directa de los ciudadanos en la ratificación de esa reforma. Como sabéis, solamente está prevista la ratificación para el supuesto de la reforma total o agravada, y evidentemente también la propia Constitución hace que sea casi inviable la posibilidad de hacer esa reforma total o agravada, con lo cual en realidad la participación de los ciudadanos estaba pensada para que no existiera nunca, ¿no? Realmente. Por tanto, ahí tenemos, como veis, dos mecanismos en los que podía haber una mayor presencia de la participación democrática de los ciudadanos y no se permitió que fuera redactado de una manera que lo hiciera viable. Y luego también hay otro mecanismo de participación democrática, que son las iniciativas legislativas populares, que también, como esta mañana decía el profesor Antonio de Cabo, han acabado en el sueño de los justos. ¿Por qué han acabado en el sueño de los justos? Bueno, pues porque ha habido una regulación posterior a partir de la Constitución, tanto por la ley como por los reglamentos parlamentarios, en los cuales se han tomado las medidas necesarias para que las iniciativas pudieran ser abortadas convenientemente sin que prácticamente hubiera debate, ¿no? En un interesante artículo que publicó hace un año aproximadamente un profesor de la Universidad de Zaragoza, ¿no?, nos decía que habían habido 62 iniciativas legislativas populares, que se habían iniciado 62 iniciativas legislativas populares, de las cuales solamente la mitad habían conseguido recoger las 500.000 firmas solicitadas, porque es una cantidad muy alta, hace falta tener una gran infraestructura económica y de personas para recolectar esas 500.000 firmas, y de las que lo habían conseguido recolectar, tan solamente 2 de las iniciativas habían sido debatidas realmente, discutidas con todo el trámite parlamentario en el Parlamento, porque en el trámite de toma en consideración, normalmente, en el resto de los casos, salvo esas 2, que ahora luego comentaré, pues directamente los parlamentarios habían dicho esta iniciativa no tiene interés y por lo tanto no vamos a estudiarla, con lo cual, además de gastar un enorme esfuerzo ciudadano para promover las iniciativas, luego en 5 minutos, en 10 minutos, todo lo más en una media jornada, pues el Parlamento desestimaba lo que había costado tanto de hacer, lo cual además no solamente cerraba la vía a esa participación, sino que desincentivaba a la siguiente participación, porque la gente decía, bueno, ¿para qué voy a hacer un esfuerzo terrible si luego al final esto ni siquiera va a ser debatido? Y las 2 únicas veces en las que sí que se fueron aceptadas para su tramitación las iniciativas legislativas, la última más reciente, el tema hipotecario, ¿no? Bueno, lo que se hizo fue aceptar la tramitación e introducir reformas, enmiendas a ese texto que precisamente lo convertían en lo contrario de lo que los promotores querían. O sea, que esto encima ya era con descaro, ¿no? Porque encima aprovechaban la iniciativa política de los ciudadanos, se hacía un paripé de que se tomaba en cuenta lo que planteaban los ciudadanos para luego finalmente reformar lo presentado por los ciudadanos para que dijera exactamente lo contrario que pretendían los promotores. Por tanto, como ven ustedes, nuestro punto de partida es bastante deficiente en cuanto a participación democrática de los ciudadanos. Y bueno, y entonces en esta carta a los Reyes Magos que nos han pedido los organizadores que hagamos de, bueno, y si llegara un momento constituyente, ¿qué podemos colocar sobre la mesa para que haya más participación ciudadana? Bueno, pues evidentemente yo creo que lo primero y más importante desde mi punto de vista sería que hubiera un proceso de elaboración de la Constitución lo más democrático posible, con la mayor participación posible de la gente, que no fuera un proceso cerrado, en donde hubiera una asamblea constituyente que estuviera encerrada en sí misma y que, como ocurrió en el 78, unas élites dirigentes se reunieran en restaurantes de lujo para tomar las decisiones de lo que se iba a hacer con el texto constitucional, sino que fuera un diálogo abierto a la sociedad, con la participación de la sociedad, y por supuesto también un procedimiento que incluya una ratificación del texto constitucional a través
través de un mecanismo de participación directa en los que los ciudadanos digan sí o no a ese texto constitucional, sí o no a ese texto constitucional resuelve los problemas fundamentales que yo entiendo que tiene la sociedad, y por lo tanto que no haya una suposición de que efectivamente los ciudadanos están de acuerdo, sino que haya una expresión clara y diáfana de los ciudadanos dando, en su caso, la razón sobre lo realizado por la Asamblea Constituyente. Y unido a ello, creo que también es central y fundamental el que si la Constitución es producto de precisamente de la participación de los ciudadanos, pues evidentemente también por una cuestión de paralelismo de formas jurídicas, el mismo poder que da la Constitución es el mismo poder que tiene que modificarla, y por lo tanto la reforma de la Constitución tendría que ser siempre con la participación del refrendo de los ciudadanos, es decir, que no se pueda cambiar la Constitución, aunque sea una coma, aunque sea un párrafo de la Constitución, sin que los ciudadanos validen esa reforma, sin que los ciudadanos den su aceptación a esas reformas. Junto con ello, además, si los ciudadanos nos dotamos en un Estado democrático y constitucional de un texto constitucional para que sirva de freno o de límite al poder político, lo que no tiene sentido es que los ciudadanos no podamos cambiar la Constitución o no podamos pretender o proponer cambiar la Constitución cuando entendamos que la Constitución no está cumpliendo adecuadamente con su función. Por tanto, es importante que los ciudadanos tengan la posibilidad de promover reformas constitucionales recogiendo el número que se determinara de las firmas para proceder a un debate también sobre alteración de las propias reglas de funcionamiento del sistema. Porque, como digo, es un tanto absurdo que la iniciativa de reforma se encargue a los mismos que están encargados o que están sometidos a la Constitución y que están limitados por la Constitución. Por tanto, esto digamos que sería el punto de partida. Si eso ya se resuelve mal, pues ya empezamos a ir bastante mal porque estamos cercenando la posibilidad de que hayan unas reformas sucesivas, en su caso, de adaptación de la Constitución que se puedan realizar también desde una perspectiva más democrática y no tan elitista. En segundo lugar, yo creo que hay otra posibilidad de expandir el uso de los referendos como mecanismo de participación ciudadana. Es decir, en primer lugar, que los referendos también puedan ser solicitados por los ciudadanos, que no solamente estén en manos de quienes ejercen el poder, sino que los ciudadanos puedan decir queremos que nos pregunten sobre estas cuestiones o queremos preguntar a nuestros conciudadanos si les parece bien o mal determinada cuestión. Por lo tanto, que se puedan algunas cuestiones se puedan someter a referéndum por petición de los ciudadanos. En segundo lugar, en su caso, que determinadas decisiones estructuralmente importantes también puedan ser sometidas a referéndum, en este caso a lo mejor por el propio mandato de la Constitución, es decir, que la Constitución diga que cuando, por ejemplo, España va a suscribir un convenio internacional, un tratado internacional, en el cual pues haya un tema grave de dejación de soberanía, en el cual se incorpone a un sistema que altere sustancialmente su sistema económico, o por ejemplo que se incorpore un mecanismo de integración militar, que son cosas todas ellas creo de suficiente entidad, pues que obligatoriamente la Constitución dijera que en esos casos hay que hacer una consulta a los ciudadanos porque tienen una incidencia demasiado importante, no es una decisión cualquiera de gestión del Estado, sino que produce unos compromisos internacionales del Estado que luego son difíciles de desmontar. Es decir, que si los ciudadanos no querían que se hiciera esto y se hace, luego es muy difícil que la propia ciudadanía consiga revertir esas decisiones. Además, también en el mismo terreno de los referendos, yo creo que podrían también recogerse otras previsiones que existen además en nuestro contexto histórico y geográfico, ¿no? Por ejemplo, el referéndum abrogatorio, es decir, que cuando haya una norma que los ciudadanos entiendan que no es conveniente y los políticos se obstinen en no, digamos, cambiarla, pues que los ciudadanos puedan pedir a través de un mecanismo referendario la abrogación, la derogación de esa normativa que les parece contraproducente. Esto, por lo tanto, no es una cosa novedosa tampoco, existe en Italia, en otros países de nuestro contexto, como digo, geográfico y cultural, ¿no? También creo que hace falta
el que los mecanismos de iniciativa legislativa popular se perfeccionen en el sentido de que la Constitución los garantice, porque en este momento, como estamos viendo, no están garantizados. Si de 62 iniciativas solamente han prosperado 2 y las 2 que han prosperado al final han dicho lo contrario de lo que querían los promotores, parece que no es muy garantista el mecanismo, ¿no? Por lo tanto, habría que tomar decisiones constitucionales, porque si no son constitucionales, luego resulta que el legislador, ya hemos visto que no lo hace, ¿no? Por lo tanto, que en el momento constituyente se tomaran medidas de garantía para evitar un uso fraudulento por los que ejercen el poder de las iniciativas legislativas de los ciudadanos. Por ejemplo, el que una iniciativa legislativa de los ciudadanos, una iniciativa legislativa popular, pues necesariamente tenga que ser debatida en la totalidad del procedimiento, es decir, que los legisladores no tengan a su disponibilidad la posibilidad de decir que no van a tramitarla porque no es relevante, porque no es interesante, sino que estén obligadas a que se haga todo el debate parlamentario y al final pueden votar sí o no, pero por lo menos tendrán que haber hecho un debate público con los promotores de esa iniciativa y los ciudadanos tendrán una percepción de hasta qué punto eso es razonable o no es razonable. O, por ejemplo, también la posibilidad de evitar que el Parlamento pueda introducir enmiendas, para evitar también la subversión de la lógica de la iniciativa. Es decir, el Parlamento tenga que decir o sí o no. Y por lo tanto, en ese sentido, podrá tomar la decisión, pero no podrá entrar a modificar el contenido de la propuesta ciudadana para, como digo, distorsionar su contenido. Digamos que estos serían los mecanismos más sencillos, que simplemente serían desarrollo de lo que ya hay, corrección de lo que ya hay. Pero a mí me parece que también podemos introducir en el debate cuando nos planteamos cómo se podría mejorar la gobernabilidad democrática de España. Yo creo que podemos entrar al debate, por ejemplo, de por qué no a una elección directa del presidente del gobierno. No digo ya el tema fundante democrático que hablaba el profesor de Cabo, de que la jefatura del Estado también en su caso sea democrática, pero si en su caso ese debate no se quiere dar, por lo que se estime oportuno, ¿por qué no hablar de la elección directa del presidente del gobierno? Sobre todo en momentos en los que lo que se plantea por algunos partidos políticos, como vosotros conocéis, es que directamente se conceda el gobierno a la fuerza política más votada, ¿no? Pero sin romper la lógica, con lo cual un partido político, a lo mejor con una minoría de votos en el Parlamento, podría ser tener la posición del presidente del gobierno y por tanto de toda la composición del gobierno y no habría en ese sentido una mayoría parlamentaria de apoyo. Bueno, pues si estamos hablando de eso, ¿por qué no vamos a una fórmula más sencilla, que es directamente que los ciudadanos voten al presidente del gobierno? Con lo cual el presidente del gobierno, digamos, además da estabilidad, no depende de las posibles negociaciones que se hagan en el ámbito parlamentario, tendríamos la estabilidad del presidente del gobierno con independencia de lo que hubiera en cuanto a la composición parlamentaria, y además conseguiríamos que se pudieran producir situaciones de equilibrio entre poderes, porque en este momento, como todos conocéis, cuando el presidente del gobierno lo es porque tiene una mayoría parlamentaria absoluta, porque si no, no consigue ser presidente del gobierno, y cuando tiene una mayoría parlamentaria absoluta en el Parlamento, significa que controla 2 de los 3 poderes centrales del Estado, que además tienen atribuido la elección de los miembros que componen los órganos de control del Estado, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, etcétera. Con lo cual, al final, el que gana el proceso electoral parlamentario se queda en realidad con 2 de los 3 poderes de todas, y además con una fuerte posibilidad de incidencia en los otros poderes de control dentro del Estado. Por tanto, la ruptura de ese mecanismo podría permitir que existiera un funcionamiento autónomo del gobierno y que hubiera unas mayorías parlamentarias que pudieran ir variando, haciendo pactos para hacer leyes. El gobierno tendría que negociar a lo mejor con otras fuerzas políticas del Parlamento el apoyo para aprobar determinadas normas, pero creo que eso podría facilitar de alguna manera más también la participación directa, como digo, de los ciudadanos, y no esas situaciones un tanto extrañas de que el partido más votado, aunque tenga una representación pequeña, sea el que ejerza la presidencia, porque eso puede ser bastante, digamos, inestable. Y en relación con esto mismo, también, si hay una elección directa del presidente del gobierno, podemos introducir también mecanismos de revocación. Es decir, que si el presidente del gobierno no cumple las expectativas, como ya
ya tenemos experiencia que ha ocurrido en este país, en donde el presidente del gobierno, ahora en funciones, se presenta con un programa que al primer día que lo han elegido cambia radicalmente y lo hace un programa absolutamente contrario a lo que había planteado a los ciudadanos en el proceso electoral. Los ciudadanos puedan reaccionar y decir, oiga, usted está incumpliendo con el programa electoral por el cual se fue elegido y por lo tanto podemos ir a un procedimiento de sustitución del presidente del gobierno. Por tanto, creo que estos son algunos de los elementos que de alguna manera se podrían situar, incluso también la propia revocación en su caso de parlamentarios, aunque eso tiene un poco más de dificultad por el tema de nuestro propio sistema, pero también podría alterarse el sistema de representación parlamentaria y por lo tanto ahí también podrían caber instituciones de revocación del mandato. Por último, me parece que es muy importante la modificación del sistema electoral, ¿no? Es decir, ya no es una participación directa en el ejercicio del poder de los ciudadanos, pero sí los ciudadanos votan a los representantes y, por lo tanto, la fundamentación democrática viene por el sistema electoral. El sistema electoral, como el nuestro, en donde aunque se dice que es proporcional, al tomar como circunscripción la provincia, produce unos desajustes importantes, en donde el voto en Soria vale muchísimo más que en otras provincias españolas, pues evidentemente requiere también de una modificación del sistema electoral, incluyendo las circunscripciones electorales que se van a utilizar al efecto y, por lo tanto, desde esa perspectiva también eso podría contribuir a que fuera más democrático el propio sistema representativo, porque en estos momentos, como todos sabemos, hay una disfunción provocada por el sistema electoral que hace que no sea tan representativo y proporcional como la propia Constitución indica de manera más retórica que real. Por tanto, muchas gracias por la atención, espero no haberme excedido del tiempo que estaba previsto y quedo a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta, porque por esta circunstancia que os acabo de comentar me tengo que ausentar un momento. Entonces, sí, por lo tanto, se abre el turno de preguntas, teniendo en cuenta que él va... Bien, bueno, respecto de lo primero, efectivamente, cuando no hay una previsión, y no la hay normalmente, salvo en algunas constituciones más recientes en América Latina, que sí que prevén expresamente el mecanismo para poder activar una asamblea constituyente, pero es un caso minoritario, ¿no? En el resto de los ordenamientos, normalmente las asambleas constituyentes no están reguladas de cómo se pueden activar, y por lo tanto, lo que hay que buscar son fórmulas alternativas que permitan, bueno, que se inicie el procedimiento. Lo más habitual es el utilizar el referéndum, la consulta directa a la soberanía nacional. Si la soberanía nacional se le pregunta, oiga, ¿quiere usted que se active una asamblea constituyente? Y dice que sí, pues obviamente luego la Constitución, como pasa en nuestra Constitución, en el artículo 92, puede decir que el referéndum no es vinculante, sino que es meramente consultivo, pero bueno, políticamente es, en fin, muy insostenible la situación de un ejecutivo que hiciera eso, ¿no? Por lo tanto, creo que la vía que se puede utilizar precisamente es la del referéndum. Pero claro, tienes un problema añadido, y es que normalmente quienes están en el gobierno y a lo mejor no tienen interés en que se cambie el sistema político por el cual han llegado al gobierno y tengan miedo de la apertura a un proceso constituyente, en tanto que esos procesos se sabe cómo entras pero no cómo sales, y por lo tanto genera un cierto grado de incertidumbre política, ¿no? Bueno, pues ellos intenten evitarlo y no vayan a convocar nunca el referéndum. Claro, en lugares donde no hay la posibilidad de que los ciudadanos puedan preguntar también a sus conciudadanos o proponer un referéndum, es mucho más complicado. Tiene que haber primero que llegue al gobierno una fuerza política que se comprometa a convocar el referéndum. Si no, no hay forma posible de romper ese nudo gordiano de cómo para convocar una asamblea constituyente. Y respecto a lo segundo, yo lo que haría sería decirte que no hace falta entrar en la mayor. Tú decías, es que no se puede estar discutiendo o debatiendo directamente por los ciudadanos sobre muchas cosas. Pues sí se puede. Nosotros tenemos en nuestro contexto histórico el ejemplo, por ejemplo, de Suiza o el ejemplo de Italia, en donde tú todos los años tienes una fecha concreta en la cual puedes, hasta una fecha límite, puedes presentar tantas propuestas como consigas las firmas necesarias para plantear algo a los ciudadanos, y luego un día concreto se convoca a todos los ciudadanos para que voten sobre 30, 20, 25, 2 los referendos que la gente haya planteado. Pero en ese día pues vas a tener más o menos trabajo votando según lo que la ciudadanía se haya movilizado, pero vas a tener un mecanismo estable por el cual todos los años vas a poder participar directamente. Si lo están haciendo en Suiza o lo están haciendo en Italia, no sé por qué no se puede hacer también pues en América Latina o en España. Por lo tanto, negaría la premisa que tú decías de que es muy difícil, no, ya está hecho, funciona y
en todos los años pues tenemos noticia por los medios de tal referéndum donde se ha aprobado tal cosa y se han rechazado otras cosas, ¿no? Entonces los ciudadanos perfectamente pueden participar sobre muchas cosas de una manera organizada, que no sea caótica, que no hagan todos los días un referendo, sino que se concentre de alguna manera en una fecha concreta el día en el que anualmente se va a pedir la opinión a la gente sobre cosas centrales de la agenda política. Claro, es que desde mi punto de vista el poder de reforma no es más que otra vez el poder constituyente que vuelve a actuar. Lo que ocurre que es verdad que está modulado, ¿por qué? Porque en el poder constituyente, digamos, originario, creador de la Constitución, sí que hay una asamblea constituyente electa ex profeso para eso, y en cambio para hacer una reforma constitucional puede ser demasiado costoso convocar una asamblea constituyente que debata específicamente sobre la reforma de un punto de la Constitución. Por lo tanto, hay un mecanismo mixto que sería un primer debate lo hace el Parlamento, pero necesita luego de la aprobación por el Poder Constituyente. ¿Por qué? Porque la Constitución es producto del Poder Constituyente y solo el Poder Constituyente debería de alterarla. Me parece que es el mecanismo de garantía para que los ciudadanos evitemos, o sea, para que los ciudadanos podamos evitar que se introduzcan algunas reformas constitucionales ampliamente impopulares, ¿no? Y el artículo 135 de la Constitución creo que es un buen ejemplo de algo que no hubiera prosperado en la vida si hubiera sido sometido a la votación de los ciudadanos, ¿no? Que simplemente porque un pacto cupular elitesco pues decidió que había que hacer eso a propuesta además de dos presidentes de dos países que no eran España, que ya tiene la cosa mayor gravedad, ¿no? Pues evidentemente, como digo, si hubiera habido una garantía de que cualquier modificación, aunque sea, como digo, de una pequeña coma, si el constituyente puso la coma ahí, por algo será, y por lo tanto simplemente, si es tan sencillo como preguntarle, ¿usted quiere que quitemos la coma? Pues todos sabemos, los juristas sabemos que cambiar una coma de sitio cambia el sentido de la norma, ¿no? Y por lo tanto a veces las pequeñas reformas se convierten en un tema tremendamente grave. La única manera, desde mi punto de vista, de garantizar que no haya abusos respecto a la institución de la reforma para hacer algo contra la voluntad de la gente es que siempre que se vaya a tocar la Constitución sea necesario que los ciudadanos ratifiquen ese cambio a través de una consulta. Bueno, precisamente estamos hablando de política ficción, en el sentido de propuestas de política constitucional para modificar la Constitución. Es decir, obviamente, en las elecciones inmediatas que están regidas por la actual Constitución, esto no es posible. Pero lo que estamos planteando precisamente es la separación entre mayoría parlamentaria y nombramiento del presidente del Gobierno, ¿no? Sin entrar en el tema de la jefatura del Estado, es decir, aceptando que la jefatura del Estado permanezca y siga siendo la jefatura del Estado monárquica, porque si se va a una fórmula republicana, eso ya introduce otras variables más fáciles de articular entre jefatura de Estado y jefatura de Gobierno, ¿no? Pero en el caso incluso de que se mantuviera la jefatura del Estado de forma monárquica, no hay ningún inconveniente teórico, digamos, para que se pueda proceder a la reforma a designar el presidente del Gobierno a través de una votación directa. Precisamente por eso, porque si tú tienes una situación como muy fraccionada, en donde las combinaciones pueden ser un tanto extrañas, es mucho mejor que tú vayas a una fórmula que te permita tener una mayoría, incluso absoluta, porque puedes hacerlo a doble vuelta, por ejemplo, con lo cual el jefe de Gobierno siempre va a tener el apoyo del 50% más uno de los electores que participa en el proceso electoral. Ese presidente del Gobierno se sentirá estable, fuerte, ejercerá sus funciones como director de la política del Gobierno y de la Administración, pero al mismo tiempo tendrá que estar negociando con los parlamentarios. Si estamos hablando de que hayan equilibrios de poder entre los órganos del Estado, lo que está claro es que el sistema parlamentario no garantiza esto, porque hay una apisonadora, ¿no? El que tiene mayoría parlamentaria ya sabe que no va a tener obstáculos. Haga lo que haga desde el Gobierno, el Parlamento lo va a seguir, porque el jefe del Gobierno tiene también la jefatura, digamos, de una mayoría parlamentaria o la capacidad política de imponer su criterio a una mayoría parlamentaria. Por tanto, si estamos en la misma lógica de mantener ese criterio de que haya una especie de controles institucionales, además de los controles populares, democráticos que he hablado, parece más lógico separar el hecho de la legitimación del Gobierno de la legitimación del Parlamento. Por lo menos me lo parece a mí. Y creo que se resuelve ese tema que tú estás
estabas diciendo, porque ahora que va a ser presidente del gobierno una persona que tiene un apoyo parlamentario escaso, que va a tener que estar negociando, es decir, que seguramente eso es mucho más inestable que si dijéramos, vótese a un presidente del gobierno que sepa que es presidente del gobierno porque tiene la legitimación directa de los ciudadanos y luego negóciese con las fuerzas políticas lo que corresponda, pero yo no voy a estar completamente en una tensión permanente de si sigo o no sigo en el ejercicio de mis funciones porque tengo el miedo de que haya una propuesta alternativa, un cambio de alianzas dentro del Parlamento, etcétera, etcétera, ¿no?